Las demandas de desaparición de poderes en los estados, como hemos visto en los últimos días, es un juego políticamente muy peligroso, pero que ilustra el grado de confrontación que hay sobre los recursos del paquete económico 2020 entre los estados, la reducción o el golpe que pueden sufrir los órganos autónomos y también, como hoy pudimos ver, la demanda de las universidades por mayores recursos ante situaciones de insolvencia. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debata. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y si me acompaña, vamos a ver estos datos para arrancar aquí en el foro con nuestro debate de hoy. El paquete económico 2020 meterá fuerte presión a los órganos autónomos, que podrían sufrir un recorte de presupuesto por segundo año consecutivo como parte de la política de austeridad del gobierno. Organismos como el INAI verán reducido su presupuesto si la bancada de Morena impone su mayoría, que ya presentó una propuesta para recortar 1.900 millones de pesos a 6 órganos autónomos y destinar esta cantidad para ayudar a niños con cáncer, a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional. La CNDH fue el órgano más castigado en su presupuesto para el 2020. En 2019 se le asignó un monto de 1.900 millones de pesos y en el proyecto de presupuesto para 2020 se establece una disminución de 100 millones de pesos. Posiciones. 1. El coordinador de Morena en el Congreso, Mario Delgado, aseguró que serán muy responsables al discutir el presupuesto de los órganos autónomos, porque al ser el segundo año de austeridad, tenemos que ser doblemente cuidadosos con cualquier recorte o reasignación que se proponga. 2. El diputado Sergio Gutiérrez propone recortar unos 1.900 millones de pesos a 6 órganos autónomos, de los cuales el INE es el más afectado con un ajuste de 1.000 millones de pesos. Al respecto, Gutiérrez dijo que los órganos autónomos deben acatar el mandato de austeridad. 3. Desde 2019, organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral expresaron su inconformidad y molestia con la reducción de sus presupuestos a pesar de ser órganos constitucionales autónomos y señalaron que esta situación pone en riesgo sus actividades. Hay una remodelación política detrás del presupuesto que afecta a los órganos autónomos y al Pacto Federal, informó Fernanda Dávila. Arrancamos con opiniones encontradas bastante duros. Se vislumbran los próximos días de disputa por los recursos en la negociación del paquete económico 2020. El banderazo de salida, posiblemente lo que hemos visto esta semana, la demanda de desaparición de poderes después de que algún estado, como fue el caso de Guanajuato, dijera que abandonaría el Pacto Federal si no tiene los recursos suficientes. Un juego peligroso políticamente hablando, pero que sí ilustra cómo va a estar de encarnizado, déjenme utilizar esta palabra, la lucha por los recursos escasos de un presupuesto austero. Muchas gracias al diputado de Morena, Pavel Jarero, un placer tenerte aquí. No, al contrario, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, de verdad, y por supuesto, otra vez, muchas gracias. Violeta Rodríguez ya ha estado con nosotros, Instituto de Económicas de la UNAM. Así es. Creo que hablamos también sobre el asunto del paquete económico. Efectivamente. Ahora ya empezamos a ver cómo se van a poner los trancazos, dicho coloquialmente, en esa, y por supuesto Fausto Barajas, como todos los miércoles. Un Pepe, buenas tenerte. tardes. Igual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué gusto, me da mucho gusto, mi querido Fausto, que estés bien. Voy a arrancar Atento contigo, y alerta. sí. Comisión de Presupuesto. A ver, el primer punto. Hoy me parece que el presidente López Obrador fue bastante claro en la mañanera. Oigan, no estén utilizando esa clase de recursos de la ley como la desaparición de poderes para, digamos, que haya presión. Amagar, presionar a los adversarios políticos. A ver, ¿qué está pasando? De repente Morena está tomando unas iniciativas, en este caso fue en el Senado, que no fue en el Congreso, que luego el presidente no está avalando, ¿eh? No, y nosotros compartimos. Se tiene que hacer uso de la política para resolver los conflictos, las controversias que pueda haber en entidades federativas. No se comparte. No se puede presionar para sacar cosas a modo. Y ahí compartimos con el presidente de la República. O sea, se abalanzaron, por decirlo de una manera
hicieron o trataron de hacer uso de un recurso, pues un recurso político previsto desde luego en la ley, pero cuyas consecuencias, si empezamos a negociar así el presupuesto, no sé a dónde nos va a llevar. Bueno, más bien a dónde te va a llevar a ti, que vas a estar ahí metido en el corazón de la De hecho, negociación. hoy tuvimos comisión de presupuesto y estas semanas que vienen se va a empezar a discutir el tema en comisiones ordinarias para que en pocas semanas podamos tener ya confeccionado el traje presupuestal para el país. Oye, ¿y es cierto que van a subir en una plataforma todas las demandas de recursos para que sean transparentes y evitar los moches? A ver, el año pasado hubo una peregrinación de alcaldes, de autoridades, porque eran los usos y las costumbres. Sí, claro. Ya dijimos que eso ya no va a transitar, no transitó en 2019, tampoco va a transitar en 2020. No hay moches, no hay ramo 23, se elimina el uso discrecional de los recursos. Los legisladores no somos ni secretarios de obras públicas, ni directores de infraestructura. Nosotros tenemos otra función, otro trabajo: legislar, gestionar y fiscalizar los recursos públicos. O sea, a ver, si entiendo, todavía apenas están definiendo la ruta de dictaminación, Violeta, y ya traemos no solamente lo que acabo de mencionar sobre la desaparición, la amenaza de cesión de poderes en el Senado, sino algunos anuncios de recortes pedidos en el propio Congreso también por un diputado de Morena, en este caso los órganos autónomos. A ver, ¿qué te dice a ti, digamos, estos antecedentes para confeccionar un presupuesto difícil, porque hay pocos recursos, que ha sido difícil de cuadrar? Bueno, efectivamente el gobierno federal y en general el sector público tiene que estar haciendo un esfuerzo importante porque estamos en una coyuntura difícil. Este año, bueno, ya empezamos a ver bastantes dificultades en el desenvolvimiento económico, tanto de México como del mundo, ¿no? Sí. Entonces, creo que sí tiene que hacerse un ejercicio bastante responsable en la distribución de los recursos. Sin embargo, precisamente por responsabilidad, creo que hay que tener muchísimo cuidado en los recortes que se estén aplicando, ¿no? En la tijera, en el tamaño de la tijera, en dónde la pones, en dónde la metes, hasta dónde. Hemos visto lastimeramente que se ha afectado presupuesto que es fundamental, ¿no?, en lo que llevamos de la administración pública, y bueno, sí se ha llegado a una situación peligrosa y se ha llevado a una situación peligrosa a actividades bastante importantes para el gobierno, para la vida de México, ¿no? Y bueno, tenemos tan solo el caso de aspectos tan prioritarios como es el caso precisamente de derechos humanos. Tenemos el caso de las universidades, que sí son un intento bastante, desde el año pasado, ¿no?, bastante significativo de recorte, y bueno, aspectos claves, ¿no?, el mismo salud, ¿no?, los hospitales que están operando de una manera bastante complicada, ¿no? Y son aspectos bastante importantes para el desarrollo del país, y bueno, la inversión que lastimeramente sigue muy castigada. Lo que pone sobre la mesa, mi querido Fausto, es una reducción. Desde luego no es un tema de la comisión, un diputado de Moreno lo pone sobre la mesa, hay que reducir 1.900 millones a 6 órganos autónomos. Y la pregunta es, a ver, ¿estamos frente a un ejercicio de recorte y austeridad o hay una redefinición, digamos, o el intento de redefinir institucionalmente al país y por tanto de las prioridades y dónde poner y dónde no poner los recursos? Y en este caso sería consistente, pues digamos, con una política de mayor distancia respecto de los órganos autónomos, de menor gusto por, digamos, por su desenvolvimiento. Mira, creo que ahí todavía hay tiempo y creo que siempre ha sido más, menos, y hay estilos diferentes. Acaba de empezar un gobierno. Ahí lo que va a ocurrir es la negociación, que todavía tienen tiempo para este estire y afloje. Supongo que estos órganos autónomos hay, como siempre, o hay una percepción de si están o no están cumpliendo seguramente a cabalidad con las funciones que tienen. Y los autónomos deberían ejercer su autonomía y deberían decir, oye, pues ¿para qué son los recursos y cómo están? Creo que ahorita está el periodo donde está el estire y afloje con el Congreso y donde deberían estarse haciendo, no sé si la palabra adecuada es defensa, pero explicaciones de los presupuestos y los incrementos. Ajá. Sin duda, el gobierno. Probablemente no compartamos algunos cómo están haciendo la distribución, algunos recortes creo que han sido el presupuesto de este año, del 2019, que no necesariamente fue hecho ya por el presidente López Obrador y por las bancadas, sino ya previamente
preconfigurado por todo el anterior Fue gobierno en saliente. combinación todavía. Jaloneos, le suben, le quitan. Pero este ya que sí es un presupuesto hecho por el Por gobierno completo. actual, ¿no? Y con el apoyo seguramente de la bancada del presidente, tanto en la Cámara de Diputados, tiene que tener mayor lógica. O sea, hubo recortes en el presupuesto pasado que te generaron o te hicieron sin un sabor de boca que se estaba recortando a diestra y siniestra sin mayor análisis, con la bandera de la austeridad y la corrupción. Y en los casos donde se ha usado esta bandera de corrupción, no ha habido casos, ni siquiera documentados de programas. Uno de ellos fue, por ejemplo, las tasas infantiles. Se redujo de 4,000 a 2,000. Cuando había varios organismos independientes, universidades, habían hecho, es un programa que jala más allá de donde se haya configurado gobierno, lo que sea. Y cuando había cuestionamiento, bueno, ¿dónde están los temas? No hubo claridad. Creo que ahí es donde, en términos de seriedad para el país, tanto los diputados de todas las fracciones en el Congreso, y sobre todo, mayoritariamente Morena, porque tienen ahí la mayoría para poder hacer pasar el presupuesto, sí debería haber mayor análisis o decisión de por qué se recortan programas, se le quita órganos autónomos, se le sube general, pues para tener una mejor idea de qué se está haciendo con el presupuesto, porque el presupuesto es está muy apretado, y las necesidades del país cada vez son mayores, y lo que no tiene es claridad. O sea, se usó la bandera de austeridad y corrupción. Cada vez más gasto, cada vez más necesidades de austeridad, por lo menos del 19 a hoy. Y te diría, petición de más lógica y criterios. Regreso contigo, Pavel. Sí, porque tengo datos. Déjame rapidísimo Sí. para preguntarte justo datos. sobre la lógica y los criterios del presupuesto. Estamos hablando de la pugna por los recursos en este presupuesto austero que presentó el Ejecutivo al Congreso y que ya comenzó a analizarse. Por lo menos la ruta está ahí. Y tú decías, diputado Pavel Jarero, tenías otros datos, Sí. porque lo que dejaba Fausto sobre la mesa era, a ver, se necesitan presupuestos Sí. donde sea percibible, déjame decirlo así, la lógica con la que están construidos, si se recorta, por qué se recorta, dónde se recorta y hasta dónde se recorta, Decía etcétera. algo importante. El Ajá. presupuesto del 19, o sea, que se está del año, ejerciendo, todavía fue articulado, digámoslo, entre el gobierno que Un se iba masacote, y quienes digamos. llegaban, ¿no? Sí, sí, Entonces ahí se tomaron decisiones y nosotros tuvimos que, de alguna manera, que hacer frente a ese tema. Cuando digo que hay otros datos es porque, por lo que se comentaba, vamos a tener mayores recursos en comparación del año pasado en el Instituto Nacional Electoral, más recursos en la Comisión de Derechos Humanos. Ajá. Vamos a tener más recursos en la Comisión Federal de Competencia Económica. En INEGI también. Tenemos más recursos. Hoy, por ejemplo, teníamos esa discusión en la Comisión de Presupuesto, 4,500 millones de pesos más que el año pasado. A ver, así llegó Sí. el presupuesto. Sin embargo, en el Congreso hay diputados que están pidiendo de Morena una reducción cercana a 1,900 millones. ¿Cuál es el criterio para abordar eso? No conozco qué legislador esté planteando eso. Pero nada más para terminar esta parte. En Ajá. el caso de la Fiscalía General de la República, vamos a tener más de 18,000 millones de pesos. Es decir, si lo comparamos con la Procuraduría General de la República el año pasado, tenía 15,000 millones de pesos. Y el Tribunal de Justicia Administrativa y lo que decíamos del INEGI. Entonces, creo que hay un falso debate en el sentido de decir, es que se están recortando los recursos para órganos autónomos. Creo que la propuesta que se está empezando a discutir o hacer la ruta para la discusión, creo que va a ser una propuesta que se va a poner en la mesa y que todos los grupos parlamentarios van a tener los elementos suficientes. Pero yo O sea, tú no la ves. diría, No ves que venga ese recorte. no viene ese recorte, viene una ruta de fortalecer órganos autónomos y eso lo van a ver en el presupuesto de 2020. Pero lo decía hace unos minutos atrás. Tienes una casa destruida, ¿no? Entonces tienes 100 pesos, entonces la casa no tiene ventanas, no tiene puertas, lo quiero decir muy coloquialmente, el baño está quebrado y el vitropiso no funciona, tienes 100 pesos, tienes que tomar la decisión en qué empiezas a gastar ese dinero. Así está el país. Y yo diría, pues si me dicen en qué empiezo a gastar los 100 pesos, yo le pondría la ventana y la puerta, porque si compro el cemento y lo guardo en la sala, es muy probable que me roben el cemento.
Tal Así. cual, Violeta, ¿cómo ves? ¿Compartes ese criterio? Mira. ¿Y cuál sería la puerta y cuál sería la ventana? Mira, a mí me parece que lo que es muy, muy importante es que comiencen a revertirse una serie de prácticas que se han venido observando en el pasado y que lastimeramente, y bueno, también sería mucho exigir, pedir que se hubieran cambiado totalmente, pero que lastimeramente se repitieron en este año, ¿no? Hay una serie de prácticas, una serie de inercias ¿Cómo que cuáles está para- teniendo principalmente el presupuesto que estamos destinando hacia la población vulnerable. O sea, en este gobierno se ha puesto el énfasis en que precisamente la población vulnerable debería ser como que el centro, ¿no?, de la atención. Sin embargo, siguieron repitiéndose prácticas perversas, prácticas nocivas. Tenemos, por ejemplo, que todo este gasto que se conoce como gasto transversal tiene O un sea, claro estancamiento, A ver, por ejemplo. tus temas son tuvo- atención, por ejemplo, para educación temprana. Efectivamente. Mujeres. Efectivamente, indígenas. Ajá. Todo el gasto transversal tiene una dinámica bastante perversa. Y bueno, si tú observas los datos a lo largo del tiempo, cada vez más una mayor cantidad de ese presupuesto está siendo utilizado con fines políticos. Eso ocurrió en la administración anterior, a la anterior, ¿no? Ha ocurrido desde que ese tipo de presupuesto comenzó a ejercerse y lastimeramente nosotros vemos, se ve muy claramente en las cifras, que este año esa inercia no se rompió, ¿no? Básicamente estamos viendo, por ejemplo, que programas de largo plazo que habían sido construidos con un trabajo muy intenso, han sido cada vez más afectados con recortes presupuestales y todos esos recursos se nos están yendo a programas de corto plazo que tienen un manejo claramente vinculado, ¿no?, con fines políticos o O sea, en todo clientelar. caso con la ideología, ¿no?, del gobernante o del ¿Estás diciendo administrador en turno. clientelar? Efectivamente, de administrador en turno. ¿Cuál es el problema? Que este gasto no se está ejerciendo, no se está administrando, no se está asignando, mirando los indicadores nacionales, ¿no?, de bienestar y pues de vulnerabilidad. No hay ninguna, incluso tú lo ves en las cuentas públicas, no hay ningún vínculo entre las modificaciones presupuestales que se hace a este tipo de erogaciones con el desenvolvimiento de las brechas de vulnerabilidad. ¿Cómo ves? Ninguno. ¿Compartes esa tesis? La de Violeta, Fausto. A ver, Mira, digamos a que ver. hay un cuestionamiento a los criterios que se han seguido para la asignación del presupuesto. Sí, no, sí, y es muy grave. Yo creo que ese es muy grave. desgraciadamente ese es un problema en la formación de los presupuestos como los hacemos en México, que es anual, o sea, no hay una planeación que te permitiera tener mayor constancia o presupuestos plurianuales y que negociaras de mejor manera. Hay un tema, sin duda debe haber programas sociales, así como de inversión, que no han cumplido, no tienen los méritos, a veces pues, porque obedecen podemos decirlo así, a los caprichos de los presidentes o del grupo en el poder, que meten cosas nuevas a veces sin lógica racional o evaluación previa. Ha pasado. Hay un tema que la gente, cuando ve el presupuesto, o sea, la gente que no está metida luego en el gobierno o en la Cámara, que a mí me preocupa más. El presupuesto realmente no alcanza. Y cuando la gente habla de los programas están mal hechos o no, pareciera que el presupuesto del país está hecho con las patas y no alcanza y se puede modificar todo. Lo grave del presupuesto, que tiene no un año, yo creo que ya tiene cerca de 15 o 20 años, el presupuesto cada vez alcanza menos porque hay cosas muy de fondo, cuando digo muy de fondo, que te consumen yo creo que 3/4 partes del presupuesto y que son inamovibles. La nómina del gobierno, O sea, tanto gastos federal, fijos que ahí no la hay nómina pa' dónde federal hacerse. que van desde, no nada más Pensiones. que digan, es que está grueso y obeso. Yo creo que ese es un gran mito que les encanta a los políticos usar, por no entrarle al tema de que hay que subir impuestos eventualmente en un país para tener más policías, más enfermeras y más médicos. O sea, tú tienes maestros mal pagados, mal capacitados muchas veces, enfermeras también con reducciones salariales, la gente que está en los residentes, que les recortas. Entonces tienes más bien un problema de que no te alcanza para lo que necesitas. O sea, la cobija no da para No todos, da, eso y el está. problema no necesariamente es a veces los programas, les quitas y les pones. Del margen de lo que se le puede imponer al presupuesto es pequeño, muy grande,
para cuando lo ves a lo mejor en el sector privado y empresas, pero el margen de los gobiernos es muy estrecho. Creo que el problema es más de fondo y no le estamos entrando. O sea, todo el mundo nos va por la austeridad. Pavel, ¿quieres reaccionar? Sí, porque el paquete presupuestal tiene pies y tiene cabezas y tiene corazón. Es importante decirlo. El presupuesto define al gobierno. Cómo te gastas el dinero en la casa te define como persona y como familia. Claro. Este ¿Dónde lo pones? presupuesto tiene una prioridad que tiene que ver con recursos al IMSS, que lo dejaron destartalado, que también hay que asumir la responsabilidad. Van recursos como nunca antes al ISSSTE, porque también lo dejaron destartalado. A Petróleos Mexicanos, también lo dejaron destartalado. A Comisión Federal de Electricidad, que también lo dejaron destartalado. Es decir, tiene una idea de que necesitamos recuperar activos y echarlos a andar porque tienen una implicación directa con la vida cotidiana de las personas. Te podría decir, parece el 40 rescate. mil millones de pesos para el sector salud en el tema de la desaparición del Seguro Popular y la llegada del Instituto Nacional de Salud del Bienestar. Entonces, viene un paquete social que yo entiendo que no les gusta, pero este es otro falso debate que se ha dado en este país. Es decir, si le transfiero dinero a la gente que tiene una condición de dificultad, soy populista. Pues yo digo, si eso es ser populista, que nos apunten en la lista a muchos compañeros de Morena, pero yo no comparto que es una lógica de clientela. No, se está rompiendo la clientela en el momento de que las transferencias son directas y se corta el vínculo con organizaciones que hacían mal uso de los recursos públicos, que son recursos de todo el país. Déjame hablando del perfil de las disputas que está comenzando a haber sobre el presupuesto del paquete económico 220, un paquete económico chiquito, aunque es el mayor en gasto, pero con las mayores demandas y exigencias. Y nos quedamos, tú querías, Sí, Violeta efectivamente, Rodríguez, del Instituto de Económicas de la UNAM, quería responder a lo que acaba de plantear el diputado Pavel Sí, Jareiro. efectivamente, pues sin duda que si lo que plantea el diputado se da, sería fantástico, porque mira, lo que hemos visto continuamente, que efectivamente tampoco estamos viendo que haya cambiado en la propuesta de presupuesto, además de lo que comentaban por acá, es que hay muchísimos recursos que siguen destinándose, por ejemplo, a fondos sin estructura, ¿no?, que tienen un manejo bastante opaco. Estos fondos sin estructura han venido absorbiendo cada vez mayor presupuesto, ¿sí?, precisamente quitando las pocas transferencias que se daban a la población vulnerable. Entonces, bueno, yo no veo que esto esté cambiando, no veo que se esté modificando. Efectivamente, es una problemática bastante complicada que tenemos en estos fondos sin estructura. Sin embargo, es algo que tiene que abordarse y resolverse. Tenemos que imponer reglas claras. Ya no puede, desde mi punto de vista, no puede seguir un manejo tan discrecional del presupuesto, ¿no? Y esto es lo que a mí me gustaría que como ciudadana, que los diputados hicieran, que empezaran a poner reglas claras, a vincular el desempeño del presupuesto con los indicadores nacionales, ¿no?, de bienestar, que este sería un paso importantísimo, volver obligatorio, ¿no?, que las modificaciones presupuestales se vayan dando conforme al desenvolvimiento del desempeño de estos indicadores nacionales. Ajá. Ojo, indicadores nacionales, no estamos hablando de los indicadores desarrollados por las propias unidades responsables de ejercer el gasto, que ahí hay un verdadero, bueno, relajo, puedes decir. Sí, un verdadero relajo. Tenemos que garantizar que estos órganos nacionales, ciudadanos, que se están encargando de evaluar y de seguir el gasto público, ¿no?, puedan tener un reflejo en la administración del presupuesto. Creo que lograr esto sería muy importante, porque entonces sí podríamos romper definitivamente ese vínculo o ese manejo clientelar que ha existido hasta ahora del presupuesto. Mientras no se haga esto, a mí me parece muy difícil, ¿no? Necesitamos aplicar medidas de fondo. Fausto Barajas, ¿cómo ves? ¿Faltan indicadores? No faltan indicadores, existen. No solamente cómo diseñas el gasto, sino cómo, digamos, que evalúas si está bien usado. A ver, sin duda, hay un tema, no estoy de acuerdo con Pavel en el tema. Cuando ponen etiquetas de decir, bueno, el mayor presupuesto, yo lo llevo escuchando, creo que desde que tengo 6 años, y a lo mejor no lo escuchaba antes porque no me acuerdo.
¿no? De que se está el IMSS, el ISSSTE. Pero el tema es más de fondo, más allá de los partidos y que si la vocación social, no populistas, yo creo que eso es, a mí me parece un poco irrelevante las etiquetas, sino el tema de fondo del presupuesto es, si yo te digo, el IMSS, ¿no? ¿El IMSS tiene o no tiene el presupuesto suficiente para revertir la caída en la tendencia de las camas por cada 100,000 habitantes? No. Oye, ¿los médicos en el IMSS y los residentes tienen suficiente para que esté pagando o estamos logrando enviarlos a los hospitales o clínicas, los médicos, si están en las buenas condiciones que deben estar? No, y no va a ser presupuesto que alcance. En todo el gobierno, o sea, donde hay todavía gente, déjenme decirles expertos, gente que ha llevado carrera en el gobierno federal, en este gobierno, en el previo, en el anterior, o sea, que son funcionarios de carrera, muchos de ellos saben o plantean los presupuestos que requieren. Siempre llegan y pues te dan el techo, y el techo siempre está mandado, y está siendo ahorita igual mandado por lo que te dicen, o sea, practican los calificadores, aunque en las mañaneras digan que no, pero sí está sujeto a la disciplina fiscal por un temor a que otra cosa. Pero de fondo no está solucionando el problema que tiene el IMSS, ni el ISSSTE, ni en infraestructura, ni en social. Nos estamos quedando cortos. O sea, mi punto es que el país requiere más recursos que este tema llamado de austeridad y que o sea, requieres más dinero. O sea, el país, el gasto requiere más. Pavel, o sea, el problema de fondo, si este presupuesto abona para generar más ingresos. Mira, más recursos. Creo que esa es tu demanda de fondo. Y el ataque al tema de la desigualdad y también la pobreza. Hay que tener muy presente algo. O sea, se nos pareciera olvidar que han sido 36 años de políticas que prácticamente desmantelaron el aparato productivo nacional. Yo lo digo muy coloquialmente otra vez, si quiero transitar por una autopista tengo que pagar. Si quiero comunicarme a la casa tengo que pagar tiempo aire, ¿sí? O sea, y el espectro es propiedad de la nación. Entonces, y también comparto contigo el tema de estos presupuestos históricos, ¿no? Que cada año, ese era el discurso oficial tradicional. Este es el discurso tradicional que nosotros estamos tratando de echar para atrás, es decir, los presupuestos históricos no resolvían un tema de más camas para atender a la población que tenía un problema de salud, tenía que ir a atenderse. Así es. Entonces, son 10, 11 meses, vamos a ir sobre el presupuesto, compartido que bien señalaba Fausto, con la administración anterior, y que viene, el del 20, es, digámoslo así, el primer presupuesto ya en forma de la Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que hay una tarea que nos va a obligar a meternos, a revisar que la aplicación de los recursos verdaderamente llegue. Este es un asunto que tenemos que luchar contra muchos vicios. En este país la corrupción está a la vuelta de la esquina. Entonces tenemos que lograr doblar todas esas inercias y esas resistencias que se niegan a entender que hay una realidad distinta y que fue el mandato de los ciudadanos, expresado en las urnas, en un proceso democrático, quien nos dio el mandato de tener la presidencia de la República y de tener las mayorías en las cámaras de senadores y las cámaras de diputados. Y yo diría, hay que empezar por la casa. En la Cámara de Diputados ya no hay vales de gasolina como los había antes. Ya no hay vales de comida como los había antes. Ya no hay gastos médicos mayores en hospitales privados, ya ahora tenemos ISSSTE. Ahora déjame. Y la dieta es de 75,000 pesos mensuales. Déjame tomar esa idea, 36 años, digamos, en que se desmantelaron, dices, muchas de las instituciones del Estado, al mismo tiempo que una de las críticas fuertes que hoy tiene el presupuesto es, dentro de muchas de las cosas que se olvidaron, es un gasto en obra pública bajísimo, el nivel de 1925. Déjame, diputado Pavel Jarero, me quedé contigo, tú querías entrarle a la discusión. 36 años de desmantelamiento del Estado, dijiste, al mismo tiempo que hoy tenemos el presupuesto, digamos, por ejemplo, en obra pública, el más bajo desde los años 20. Se acabaron hasta los moches, Ajá. que era un manejo discrecional para los municipios, para los estados, para aprobar los presupuestos en las cámaras, ¿no? Yo te diría, ahora, tema prioritario, seguridad en este presupuesto del 2020. Más recursos a la Fiscalía, más recursos a Defensa Nacional, más recursos a Marina, más recursos al Poder Judicial, que es un órgano autónomo, al Ejecutivo, más recursos a Educación, más recursos a Salud, más recursos a Cultura,
más recursos a energía, más recursos al bienestar, menos recursos Pero- a la oficina del presidente pero, y menos recursos a gobernación. Donde sí nos vamos a caer en esa infraestructura, ¿verdad? En obra Evidentemente, pública. tienes que tomar decisiones y estamos acomodando la casa. ¿Cómo ves? Pues muy peligroso, ¿no? Efectivamente, esto es, no hay país que pueda crecer sin gasto en inversión. Eso, digo, es un hecho. Y efectivamente, bueno, retomando lo que decía Fausto, efectivamente se ha quedado en veremos una reforma fiscal precisamente por los compromisos políticos que asumió el presidente. Creo que esta promesa es una que debería evaluarse. Tal vez incluso desde las cámaras sería bastante más fácil impulsar Bueno, ahí por ahí una dijeron que a lo reforma, mejor ¿no? en 2003 o después de 2003. Pero una reforma ¿cómo ves? efectiva. Esto es el gran problema es que no estamos utilizando la política fiscal para impulsar la inversión y tampoco estamos utilizando la política de gasto para impulsar la inversión. Estás renunciando a tus dos únicos instrumentos de política económica ¿Cómo en ve? un contexto de economía abierta. Es que ¿Le entra el último comentario? un último comentario, es que se está entendiendo la política económica como la entendían los que gobernaron durante 36 años con políticas que lesionaron el interés general del pueblo de México. Hay una lógica redistributiva. Yo también escuchaba en las clases de economía, soy economista de formación, Sí. y siempre decían que está creciendo la economía, y la gente abajo seguía igual, mal y de malas. O sea, en el fondo Es una lógica presupuesto distinta. Trata primero de distribuir incluso antes que crecer. ¿Estamos? Primero hay que redistribuir y hay temas que hemos tomado como una decisión, la eliminación del comité de promoción turística, porque el dinero se iba a las empresas privadas. Entonces, no esperemos que en el presupuesto de la Cuarta Transformación se gaste el dinero como se lo gastaba Peña y Calderón. ¿Cómo ves? Mira, Vamos al final. Yo ahí difiero. Primero Yo creo que- redistribuir, luego No crecer. creo que, a ver, yo creo que lo barato sale lo caro y todavía no empezamos a ver lo que implican recortes. E incluso lo que dice Pavel es subirles 4 visitas, subirles 3, 10, no está claro. O sea, ese tema de se suben algunos órganos autónomos es lo que necesitan. Yo creo que es el tema de fondo. O sea, no es un tema nada más discursivo. Yo sí creo que lo barato sale caro. Creo que sin duda no es un tema, o sea, no es de que si los últimos 36 años, desde Porfirio Díaz, no, a ver, para crecer hay que invertir. Y eso es aquí, en China, en donde sea. O sea, no es un tema del pasado y el futuro y el presente. Y eso se requiere. Y también los datos, habría que checarlos todos, pero también contradice lo que dices. O sea, ha habido mejoras a lo largo de los años. Y desde que el presidente actual era priista, o sea, pues si vamos viendo los indicadores, el país ha ido avanzando. Lo que se está cuestionando, por ejemplo, ahorita, es no entrar en un tema de fondo probablemente en el presupuesto, decir, vamos por más impuestos o más deuda, a costa de sacrificar, por ejemplo, la inversión pública. La inversión pública está en los niveles más bajos. La última vez que hubo inversión pública a niveles del 5% del PIB cercanos fue en el 2011-2012 y de ahí ha venido cayendo sistemáticamente. Sí. Bueno, pues entonces, eso ya es más allá de quiénes gobiernan, o sea, Ahí- los datos, o sea, si nos vamos a lo que este país y la población necesita, perdón, no es un tema de discurso, es un tema de que ocurran cosas y lo que Bueno, no estás pues a mí- viendo es eso. Perdón, a mí se me fue el tiempo. Muchas gracias. Un Sé placer. que te quedaste con ganas Sí. No. de responder. Muchas gracias. Va a caminar el país bien. Va Pavel caminando. Jarero de Gracias. Morena. Ojalá, Un ojalá, placer por haberte todos, tenido sí. por acá. Un Te gusto. seguimos invitando. Gracias. Violeta, muchas gracias. Violeta No, al Rodríguez, contrario, Instituto muchas de gracias. Economía de la UNAM. Fausto Barajas, como siempre, muchas gracias. Pepe, Nos vemos. Buenas Un placer. tardes. Gracias. Por supuesto, gracias a usted. Nos vemos mañana a 7 de la tarde.